Cuando vamos a empezar a hacer una interpretación masculina, debemos tener en cuenta primero el tipo de diseño con el que vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar una chaqueta bomber o tipo bomber y vamos a empezar a hacer el desarrollo de acuerdo a la imagen que estamos viendo. En este caso tenemos una fusión de dos prendas diferentes, pero vamos a trabajar únicamente con la prenda que se está viendo en este caso más predominante y vamos a trabajar el detalle interno que nos está entregando nuestra tercera imagen. Características que debemos tener en cuenta: alturas donde va a ir quedando la chaqueta bomber, digamos que los acabados que va a ir teniendo, en este caso puño, cuello, pretina, vamos a estar trabajando la pechera, la cremallera, los bolsillos, las tapas de bolsillos, las cremalleras en los bolsillos. Todo este tipo de elementos es lo que debemos ir marcando. Entonces, voy a empezar primero que todo a hacer el ejercicio de proporciones. Recuerden que cada vez que nosotros hagamos una interpretación o un análisis de un diseño, debemos tener la prenda, el dibujo plano de lo que vayamos a trabajar y sobre esto empezar a hacer el ejercicio de proporciones. Entonces, vengo y marco o busco mis ejes de simetría de acuerdo a lo que estoy trabajando. Vengo y marco mis ejes de simetría para poder identificar cuáles van a ser las inclinaciones con las que voy a venir a trabajar. Entonces, en este caso, marco el eje de simetría y desde ahí voy a venir y voy a identificar dónde está mi altura o mi línea de pecho, dónde está ubicada la cintura. Recuerden que la cintura por lo general queda ubicada donde está la altura del codo y ese va a ser la medida con la que voy a venir a trabajar sobre mi base. Desde ahí voy a venir a identificar cuánto es el ancho del cuello, cuánto es el ancho del puño, cuánto es el ancho en este caso del cruce o de la pechera que vamos a trabajar, largo por centro frente. Puedo venir a identificar cuánto es el ancho de mi boca de bolsillo, cuánto es el ancho de mi boca de bolsillo, el ancho de la tapa, la forma de la tapa. Puedo venir a identificar los anchos que voy a trabajar en la parte interna de la chaqueta y demás tipos de elementos. ¿Qué debo tener en cuenta? En este punto puedo trabajar con el patrón base. En este caso estamos trabajando en una prenda slim fit, así que cogería el base de slim fit, o puedo trabajar la base de chaqueta o sastre masculina. ¿Qué debo tener en cuenta? Los acabados que me va a dar este patrón base slim fit a este patrón sastre va a ser diferente, es decir, el comportamiento que va a tener sobre el cuerpo va a ser diferente. En este caso, yo voy a trabajar con el patrón base sastre masculino para que tengamos una mejor horma versus lo que nos puede estar entregando el patrón base normal o slim fit que trabajamos para camisa. Entonces, ya teniendo claro aquí cuáles son las medidas de las proporciones que vamos a ir trabajando del diseño, vamos a empezar a hacer nuestro plano. Recuerden que vamos a trabajar con nuestra base sastre masculina, pero pues si usted quiere darle un rango, digamos que mucho más económico a la prenda, puede trabajar con sus básicos, puede ser slim fit o clásico. En este caso debo tener en cuenta que mi base ya tiene un aumento por contorno, es decir, nosotros cuando estábamos haciendo la base de slim fit, tomábamos el contorno de pecho, lo dividíamos en dos y a eso le sumábamos 5 centímetros, es decir que por contorno me estaba aumentando 10 centímetros de la medida anatómica con la que estoy trabajando. En este caso estamos trabajando el base de sastre, es decir, contorno de pecho, la mitad le sumábamos 6 centímetros, fíjese que ya está quedando mucho más grande de lo que nos está ampliando, en este caso, la silueta slim. Explico esto ¿por qué? Porque voy a empezar a hacer el plano y no le voy a dar ningún tipo de desahogo para lo que voy a trabajar. Ahora, ¿qué debo tener en cuenta? Esta chaqueta va a ir enguatada, depende del tipo de guata, debo tener también, digamos que el consumo o el aumento con el que voy a trabajar. Es decir, en este caso, si yo le trabajo tal cual como está la base sastre masculina, comparándola con los 5 centímetros que se trabajan para el slim fit, estaría diciendo que estoy dando el espacio o el desahogo para que la guata funcione o quepa en lo que voy a trabajar. Ahora, si ustedes dicen, bueno, está bien, pero para hacer la camisa slim fit no dimos desahogo y nuestro básico ya era de 10 centímetros,
Quiere decir que si luego de la camisa voy a colocar una chaqueta, debería estar aumentando un poco más. Es decir, este punto es para que usted revise y de acuerdo a su necesidad haga el plano con el que va a trabajar. Tenga en cuenta siempre que cuando vamos a hacer un plano, todo consume o todo, digamos que necesita un espacio útil sobre el que vayamos a trabajar. Entonces, en este caso, que es una prenda enguatada, pues debo venir y dejar el espacio de la guata con la que voy a trabajar. Si no voy a hacer una prenda enguatada, sino que voy a hacer una prenda normal, pues lo único que hago es venir y trabajar mi base con la que vaya a implementar. Entonces, en este caso voy a venir, voy a calcar mi posterior, tal cual como me está entregando mi básico. Recuerde que estamos trabajando con el básico sastre, pero que usted puede trabajar con cualquier tipo de base. Si usted quiere dar desahogo teniendo en cuenta la guata y lo demás, puede venir y dar el desahogo. Puede venir y dar el desahogo correspondiente a delantero y posterior. Si lo quiere dejar así tal cual, recuerde que eso depende es del análisis que usted está haciendo según su diseño. Vengo y cuadro, alineo y termino de calcar, en este caso, los básicos con los que estamos trabajando. En este caso, la horma va a ser mucho mejor. Estoy sacando hombros curvos, como es anatómicamente el cuerpo. Estoy sacando las bases de mi escote, digamos que ya con las inclinaciones para que podamos tener diferencias entre delantero y posterior. Voy a verificar aquí la línea. Voy a verificar aquí la línea. Y desde ahí entonces ahora sí voy a empezar a hacer la interpretación de mi plano. Entonces primero debo venir a identificar el costado por donde estoy trabajando, así que vengo simplemente, alineo, escuadro, marco. Y vengo, alineo, escuadro y marco. ¿Dónde está mi punto de cintura? Características principales. En este caso ya la prenda por análisis de proporciones me está dando un largo. Sin embargo, ustedes pueden encontrar generalidades en donde le dicen, bueno, una chaqueta bomber para que sea bomber en masculino debe tener mínimo 26, 27, 28 pulgadas. ¿Desde dónde se trabajan esas pulgadas? Se trabaja siempre desde centro atrás, bien y dan el largo correspondiente a las pulgadas con las que usted esté trabajando. Es decir, puede ser que en algún momento usted le diga, bueno, hágame el patrón de una chaqueta tipo bomber o bomber, y lo que usted tiene que hacer entonces es coger esas generalidades y marcarlas sobre el plano. Si a usted le están diciendo, este es el diseño con el que usted va a trabajar, usted tiene que venir y marcar las proporciones, de acuerdo a las proporciones va a venir y va a trabajar el largo. Entonces, en este caso, voy a marcar mi costado según, digamos que la fórmula o el ejercicio de proporciones que estamos trabajando. Me estoy basando en esta medida, vengo y la duplico. Y desde ahí voy a generar o voy a marcar el largo de mi plano. Entonces, puede venir a hacerlo tal cual, ejercicio de proporciones, o puede venir y hacerlo desde centro atrás, el largo de las pulgadas con las que usted esté trabajando. Puede ser 26, 27, 28 pulgadas, eso ya depende, insisto, de la necesidad que usted tenga. Marco. Y desde ahí voy entonces a ir dando los desahogos necesarios para que la prenda funcione. Listo, entonces para trabajar los desahogos, lo primero que debo tener en cuenta es, en este caso, debo modificar por hombro, no solamente porque tengo guata, sino que también que es una prenda que va a tener un ejercicio de prenda sobre prenda. Entonces, recuerden que para posterior lo que hacemos es, venimos y tomamos, alineamos desde centro atrás, perdón, voy a borrar esto acá para que no nos vayamos a confundir con el trazo que vamos a ir haciendo. Entonces, vengo y tomo mi punto de hombro, escuadro. ¿Cuánto le voy a aumentar? 1 centímetro, centímetro y medio, eso ya depende, insisto, de la necesidad que usted tenga de la prenda. Por el punto de hombro o por el punto de cuello hombro. Si yo vengo y reviso por dónde está, digamos que la base anatómica de mi cliente, me voy a dar cuenta que hay un pequeño desahogo en donde está el punto de cuello hombro. Así que voy a venir
y voy a marcar ese pequeño desahogo que me está indicando. Si aumento en el posterior, debo venir y aumentar también en el delantero. ¿Cuánto voy a aumentar? La misma medida que aumenté al posterior. Recuerde que yo estoy trabajando a mitad de escala para que no vayamos a tener inconvenientes. ¿Cuánto voy a venir y voy a dar de desahogo por sisa? Eso depende ya de la prenda con la que usted esté trabajando. En este caso yo estoy dando 1.5 por hombro, 1.5 por hombro y estoy dando 2.5 por sisa. Insisto, todo este tipo de características dependen de la prenda con la que usted esté trabajando. Entonces puedo venir acá y manejar el punto de hombro o la nueva, digamos que línea de hombro. Recuerde que nosotros estamos trabajando en este caso un hombro curvo, así que lo ideal es que usted siga manejando esa misma base para que no tengamos inconvenientes. Listo, aquí ya automáticamente me quedó prolongado con la caída que estamos trabajando. Vengo entonces y marco la sisa. Entonces puedo venir y tomar mi básico, ¿cierto? Venirlo a trabajar desde donde está el nuevo punto para que amplíe de manera paralela y desde ahí ya vengo y lo uno desde donde está mi punto de desahogo hasta hacer intersección con el nuevo ancho o la proporción del ancho que estamos trabajando. Y vengo y marco también hacia donde va a quedar la parte de mi posterior. La sisa se va a empezar a ver extraña porque estamos trabajando con el básico de sastrería, ¿listo? Solamente por eso es que ustedes la van a empezar a ver un poco, digamos que amorfa, pero recuerden que este tipo de básicos lo que hace es ir dando la forma tal cual del cuerpo para que pueda generar algún tipo de tensión hacia la parte del delantero y pasarlo hacia el posterior. Listo, entonces en este caso ya tenemos aquí los desahogos de nuestra sisa con los que vamos a ir trabajando. Vamos a empezar a hacer el desarrollo como tal ya de la prenda. Entonces, si usted le va a dar desahogo por el punto de centro frente, es decir, aquí está el punto de acromio, aquí está mi punto de centro frente, si tengo el punto de séptima cervical y lo voy a modificar, modifico. En este caso no lo estoy modificando, así que lo único que voy a venir a hacer es marcar mis curvas o las nuevas curvas de escote, ya con los desahogos, tanto hacia la parte del posterior como hacia la parte del delantero. Recuerden trabajar siempre sobre un ángulo de 90 grados para que no les vaya a generar ningún tipo de punta. Listo, entonces ya en este punto que tenemos ahora sí el plano con nuestros desahogos, vamos a empezar a hacer las generalidades de la prenda. Entonces, en este caso, ¿tengo sistema de ajuste? No hay sistema de ajuste, lo que tengo que venir a hacer es descontar o retirar la pretina que vamos a trabajar porque la pretina va a salir en otro material, es decir que es un corte, así que vengo y marco el ancho del rib con el que voy a estar trabajando. ¿Cuánto es el ancho? Eso depende de la interpretación que usted esté haciendo del análisis de proporciones. En este caso, este tipo de chaquetas por lo general vienen acá con, digamos que una especie de L en donde sale el mismo material y desde ahí se empieza a salir el rib. ¿Qué debo tener en cuenta? Esa misma medida, tal cual del ejercicio de proporciones, es lo que voy a venir a trabajar, indicando que esta pieza sale completa y que por acá es donde va a venir a generar el corte. Listo. Otras características, tiene sistema de cierre por cremallera, pero fíjese que tiene acá algún tipo de pechera o algún tipo de aletilla que lo que hace es cubrir al momento de subir la cremallera. Quiere decir que debo venir y darle el aumento que me está indicando en este caso la pechera o el, digamos que soporte de la cremallera para que no vayamos a tener inconvenientes. Vengo y marco. Y ya desde ahí entonces tengo la parte de la cremallera, la parte que va a salir digamos que con la pieza del delantero y ya la pretina con la que voy a trabajar. ¿Qué debo venir a marcar? Los bolsillos. Entonces en este caso el bolsillo tiene una inclinación, es decir, va más hacia la parte de posterior que hacia la parte del delantero. Y tiene una inclinación diagonal hacia donde está la parte del costado. ¿Qué quiere decir? Básicamente puedo venir acá desde el punto de centro, venir y marcar hasta dónde está trabajando para poder marcar las proporciones. En este caso puedo venir
y simplemente ir marcando de qué punto a qué punto es que lo vamos a trabajar. Entonces puede ser a 4 centímetros del costado, subiendo 3 centímetros. Desde ahí vengo y doy los 14 o 15 centímetros correspondientes a la boca de bolsillo. Y puedo venir y darle ya la inclinación o la diagonal con la que vamos a ir trabajando. ¿De cuánto es esa inclinación o esa diagonal? Fíjese que yo no estoy marcando ninguna inclinación, pero pues básicamente si usted está marcando aquí 2, debe darle aquí mayor medida para que pueda tener esa inclinación con la que estamos trabajando. Todo eso, digamos que son características que en algún momento usted le pueden decir, no, es que el bolsillo siempre va a ir a 2 y a 3, a tanto de tanto. Eso depende siempre desde la prenda. Recuerde que en este caso nosotros no estamos diseñando, nosotros estamos siguiendo los parámetros que nos está entregando, bien sea el dibujo plano, la ficha técnica o la prenda ya con la que nos está, digamos que direccionando el cliente. Voy a marcar entonces ahora sí la tapa del bolsillo, quiere decir que vengo y marco el ancho que ya identifiqué de la tapa, vengo y marco en diagonal, siempre la boca del bolsillo me va a marcar por dónde es que voy a ir quedando en este caso la tapa. Y desde ahí voy a marcar entonces por dónde es que va a empezar a salir las inclinaciones que estoy trabajando o las diagonales, las curvaturas que estoy trabajando. Entonces vengo desde ahí y le voy dando la forma que considere debe ir llevando. Recuerde que todo este tipo de elementos hacen parte desde la interpretación. Aquí no es que les esté diciendo siempre debe ir una curva de tanto o siempre debe ir una curva de tanto, sino que eso ya depende de la forma, el análisis que usted esté haciendo sobre su imagen. Listo. Marcamos entonces dónde va a quedar el broche, dónde va a quedar el botón con el que estamos trabajando. Teniendo en cuenta que es un bolsillo, debe tener un fondo de bolsillo, así que vamos a venir a marcar el fondo de bolsillo. Por lo general el fondo de bolsillo, las vistas y demás, salen a 3 centímetros desde donde está la boca. Entonces fíjese acá, 3 centímetros y 3 centímetros. Y vengo y marco entonces aquí ya el fondo total del bolsillo. Si quieren puede venirlo a terminar ya en curva para que no vaya a haber ningún inconveniente o a darle ya la forma correspondiente. Es decir, acá podemos venir a quitarle esta parte para que ya nos vaya quedando el bolsillo tal cual la forma dependiendo del diseño. Recuerde que entre más curvas usted maneje en su fondo de bolsillo, mejor va a ir quedando. Eso depende, insisto, es de la necesidad que usted esté trabajando. Entonces, en este caso, ya puedo decir que tengo una chaqueta o el trazo de una chaqueta bomber tal cual me lo está entregando en este caso el diseño. Características. Si bien aquí no estamos viendo falso, podríamos estar trabajando un falso si lo queremos con falso, o podríamos estar trabajando tal cual el entalegado con forro, bien sea para que la prenda quede doble faz o para que se maneje de cualquier otra manera. ¿Qué debo tener en cuenta? En la parte interna, en este caso en la parte izquierda, está quedando un bolsillo interno de ribete, así que debo venir y marcar el bolsillo con el que estamos trabajando. Puedo venir a identificar desde donde está la base de mi cuello hasta donde está, digamos que la altura. Puedo venir a identificar la altura de la boca del bolsillo, así que voy a venir y voy a marcar de dónde a dónde va a ir quedando ese bolsillo. Fíjese que va más o menos a 1 centímetro del orillo. Usted lo puede dejar ahí sobre la misma cremallera. En algunos casos colocan una cremallera invisible para que el bolsillo quede completamente invisible. En este caso sí está quedando visible, porque tiene una pestaña o un ribete que está trabajando a 1 centímetro. Desde ahí podríamos venir y marcar entonces tal cual fondo, boca y demás de bolsillo. Insisto, eso ya depende. Recuerde que por lo general sale a 3 centímetros de zona útil y usted podría venir a darle acá ya la forma deseada. Es decir, puede venir acá, bajarlo, puede venir acá a darle la forma con la que usted quiera trabajar. Todo ese tipo de características dependen de la prenda con la que usted esté trabajando. Entonces, insisto, si usted lo quiere doble faz, pues no va a trabajar ningún tipo de falso. Si usted quiere darle un mejor acabado, puede venir y darle un falso. ¿De qué manera va a dar el falso? Recuerde que simplemente viene y marca desde donde está su escote por hombro. Lo que marca en delantero lo marca en posterior. Viene aquí por centro frente, marca
el ancho con el que vaya a trabajar y ya viene y termina entonces aquí donde está el punto de hombro hasta donde usted quiere que vaya o quede el falso con el que estamos trabajando. Hacia la parte del posterior pueden ir a hacer también una cogotera, así que usted simplemente viene y marca punto de inicio, punto final y termina en curva por donde quiera que salga. Características o elementos, hilos de tela, entonces vengo y marco el hilo de tela, esto ya depende digamos que del RIP con el que vayan a trabajar, vamos a ir trabajando hablando de porcentajes de reducción más adelante. Viene y marca aquí el hilo de tela y viene y marca aquí el hilo de tela. Si estamos sacando fondo de bolsillo, entonces también marcamos en el fondo de bolsillo el hilo de tela con el que vayan a trabajar. Y fíjese que todo lo estamos alineando sobre la línea de profundidad de sisa, que es la base del plano con el que estamos trabajando. ¿Qué otros elementos? Tengo aquí manga, ¿cierto? Tengo la base del cuello y el puño. Entonces, si voy a trabajar manga, pues lo que necesito en este caso es tomar el recorrido de mi sisa delantera, el recorrido de mi sisa posterior y empezar a hacer el ejercicio de manga. Entonces vengo y tomo recorrido de mi sisa del delantero, recorrido de mi sisa de posterior y voy a empezar a hacer la manga. Ya en este punto usted sabe muy bien cómo funcionan las mangas, así que vamos a venir hacia la parte del posterior y vamos a trazar la manga. Este es un tipo de prenda, ya usted define si formal, casual, deportiva. Si quiere trabajar con ese tipo de cabezas de manga, lo único que hace es que viene, marca entonces largo de manga anatómica, marca su altura de cabeza de manga. En este caso yo voy a asumir que esta es una prenda casual, así que voy a tomar recorrido de mi sisa del delantero, recorrido de mi sisa del posterior y la voy a dividir en 4 partes iguales. Si usted lo quiere trabajar tal cual como aparece en el manual en camisa, lo puede trabajar de esa manera. Debe tener en cuenta que los resultados van a ir siendo diferentes, es decir, el comportamiento de la manga sobre el cuerpo al tener una menor altura de cabeza de manga va a ser diferente así lo tiene un poco más largo o un poco más pronunciado. Entonces vengo y marco el plano, identifico dónde va a quedar mi altura de cabeza de manga, identifico cuál es la parte del delantero, cuál es la parte del posterior, vengo y doy entonces el recorrido de mi sisa del delantero. Si le quiere restar, sumar, como dice el manual, lo puede hacer sin ningún inconveniente. Recuerde que ya eso hace parte desde el proceso de ensamble. Entonces, en este caso, yo voy a venir y voy a dar el recorrido de mi sisa de delantero y el recorrido de mi sisa posterior. Y desde ahí voy a venir a trabajar entonces las curvas de la cabeza de manga. Entonces recuerde, hacia la parte del delantero dividimos en 2 partes iguales. Desde la mitad baja 1 centímetro, que va a ser el punto de encuentro. Desde ahí usted puede subir 0,7, 0,8, 1, eso ya depende de lo que usted esté trabajando, 1,2 y viene y baja para poder marcar la curva. Bien, entonces toma su curvígrafo y marca ya la curva correspondiente hacia la parte del delantero, invierte curva y viene y marca ya la parte correspondiente hacia la parte del posterior. Hacia la parte del posterior o para trabajar la curva del posterior, entonces vengo acá, divido el recorrido en 3 partes iguales, desde la última tercera parte es que voy a venir a hacer mi punto de encuentro y vengo y subo ya lo correspondiente a mi cabeza de manga. Puedo trabajar la misma medida del delantero y lo único que hago es que vengo y empato con mi curvígrafo. ¿Cuánto le voy a bajar? No estoy dando medidas, simplemente voy a dejar que coincida mi curvígrafo con la curva que trabajé a la parte superior. Listo, ya ahí tengo entonces mi cabeza de manga. Voy a venir a trabajar ahora sí el puño o el contorno con el que vamos a trabajar. Recuerde que el contorno de puño usted lo puede encontrar, lo puede trabajar de acuerdo al cuadro de tallas, a la medida anatómica. Es decir, eso ya depende como de la necesidad que usted esté trabajando. En este caso,
que es una manga que tiene puño, yo podría, como en camisa, venir a aumentarle un poco más al largo de manga. Es decir, en camisa lo que me dicen es, tome largo de manga y súmele 3 o 4 centímetros para que la manga quede un poco más larga y pues no tenga, digamos, que inconvenientes para hacer este tipo de movimiento. Si usted lo quiere dejar tal cual anatómico, pues debe tener en cuenta que cada vez que la persona vaya a estirar el brazo, a subirse a un bus o a cogerse a alguna parte, va a empezar a recoger o va a empezar a parecer que la chaqueta está un poco más corta. Entonces, si usted le quiere dar un poco más de largo, lo único que hace es que viene acá, alarga o le da el aumento del largo con el que usted vaya a trabajar y desde ahí ya ajusta la medida del puño correspondiente. Viene entonces y marca por dónde va a salir su manga, por dónde va a salir su manga, descuenta el ancho del puño, fíjese acá la medida del puño con el que estemos trabajando, vengo y lo descuento. Y básicamente lo que estaría diciendo es que esta parte va en rib y que esta parte va en tela. Características generales, si puedo o quiero venirla a entubar o a entallar. Recuerde que podemos identificar la línea de hombro, la línea de codo. La línea de codo sale desde la medida original. La mitad bajamos 5. Y desde ahí puedo venir a ajustar 0,7, 1,5, eso ya depende de qué tan entubado, qué tan ajustado se esté viendo la prenda. Y viene entonces y marca las curvas por las que va a ir saliendo su manga. Todo este tipo de ejercicios ya los hemos hecho. Fíjese que usted ya en este punto está repitiendo lo que ya hemos trabajado. Es decir, lo que usted necesita al momento de hacer una interpretación es tener el diseño, hacerle el análisis de proporciones y desde ahí poder ya empezar a trabajar el plano correspondiente. Hilos de tela, entonces vengo y marco el hilo de tela correspondiente a la manga. Si voy a trabajar o si voy a sacar el rib, simplemente vengo y saco la pieza del rib. Elementos que deben tener en cuenta. Por lo general el rib maneja porcentajes de reducción. Todavía no hemos hablado de porcentajes de reducción. Por lo general el rib maneja porcentajes de reducción. Es decir, que ya para el próximo trimestre, cuando empecemos a ver ya, digamos que patronaje ya de otro tipo de prendas, vamos a empezar a hablar cuando los materiales necesitan reducción o cuando los materiales necesitan un porcentaje de aumento de acuerdo al comportamiento. Entonces aquí debe tener en cuenta que si usted saca este molde tal cual, o sea, esta piecita que estamos trabajando que dice que sale en rib, pues le va a empezar a quedar más grande porque el rib tiene una reducción y esa reducción usted debe venir y aplicársela a su molde para que no vaya a tener inconvenientes. Básicamente esta sería la forma más sencilla de poder patronar o poder interpretar, en este caso una chaqueta tipo bomber, pero usted puede analizar cualquier otro tipo de chaqueta. Estoy aquí revisando el tema del bolsillo, así que voy a venir y voy a marcar el bolsillo que me está indicando que va a quedar en la parte izquierda de mi prenda. ¿Qué debo tener en cuenta entonces? Por dónde va a quedar o qué va a tener en este caso la boca de bolsillo. Fíjese más o menos desde la proporción que estamos trabajando de dónde va a ir quedando. Desde ahí pues usted debe venir a dar ya la boca del bolsillo correspondiente, que recuerde que la puede sacar desde el dibujo, desde la prenda o simplemente por ejes funcionales. Debe venir y marcar hasta dónde va a quedar. Ahí me estoy dando cuenta que tiene más espacios al posterior que hacia el delantero. Y ya vengo entonces y marco por dónde va la cremallera y desde dónde va a empezar a salir el ribete. Este es un bolsillo de parche, así que va a quedar, digamos que entalegado hacia la base que se está trabajando. Marco hilo de tela. Y de ahí para arriba puedo seguir trabajando todo lo que quiera. Es decir, en algunas prendas hay algunas chaquetas que les colocan un bolsillo invisible hacia donde está la costura para que quede escondido o entalegado lo que se va a trabajar. Entonces simplemente en este caso pues tendría que venir a hacer, si lo llevara, en este caso no sé si esta chaqueta lo lleve, la boca del bolsillo de donde a dónde va a quedar, que sería básicamente donde va a quedar la cremallera invisible.
Y desde ahí vendría a marcar entonces, ahora sí, el fondo de bolsillo con el que vaya a trabajar. Que recuerde que lo puede trabajar usted curvo, ¿sí? O lo puede trabajar ya hacia la parte, mejor dicho, funcional, dependiendo de lo que usted vaya a trabajar. Las fondos de bolsillo adquieren diferentes tipos de formas. Básicamente esto, sin tener en cuenta los porcentajes de reducción, es como trabajamos la chaqueta tipo bomber o bomber. Más adelante, el próximo trimestre, vamos a estar hablando de porcentajes de reducción y porcentajes de aumento de acuerdo a la necesidad de cada uno de los materiales.